tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos muy bienvenidos aquí a Un Mundo de Economía. Hoy lunes, comienzo de semana, preparados para llevarles esta nueva entrega de Un Mundo de Economía por su televisora del Táchira. Fidel, ¿cómo está? Bien, gracias, Darcy. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a todos. Hoy, como acostumbramos los lunes, tenemos nuestra noticia más importante de la semana desde el punto de vista económico y hemos juzgado importante conversar sobre la pérdida del poder adquisitivo del venezolano, el cual ha caído en 60% en este último mes que acaba de concluir. O sea, estamos hablando del mes de septiembre. Exactamente. 60% menos de poder adquisitivo en el dinero, en el ingreso del venezolano. Hablándolo en criollito, tenemos 60% menos de posibilidades en cuanto a rendimiento del poder de compra del bolívar. Es decir, no estamos cada vez... Y esto se puede evaluar porque ya han transcurrido 48 días desde que el presidente Nicolás Maduro anunció un plan de medidas económicas en función del crecimiento sostenido, de la prosperidad y de la recuperación económica, donde para ese entonces él, cuando hizo ese anuncio, dijo que sobre todo ese plan estaba encauzado hacia la recuperación del poder adquisitivo de todos los venezolanos. Y en efecto, estas medidas lo que han traído es todo lo contrario con esta evaluación que se ha hecho de estos últimos 48 días, porque nada más la liquidez monetaria se incrementó en 126,55%. Más del doble. Estas medidas lo que han hecho es que haya más escasez de los productos básicos y los precios tengan una escalada que parece que es indetenible, que cada vez más los precios tejen de tal manera, y esto no es una exageración utilizar este término, la espiral de la muerte, que es nada más y nada menos la espiral de la hiperinflación. Nada más en agosto, en agosto, la inflación fue de 218,1% en agosto pasado. Entonces, imagínense, un plan de recuperación económica, un plan de crecimiento económico, no solamente es suficiente que sean unas medidas anunciadas donde han disparado más el nivel general de precios y por ende el empobrecimiento de todos los venezolanos, porque no hay ningún salario que pueda sostener, que pueda aguantar esta hiperinflación tan grande, tan desmesurada, que aunado pues también tiene una cuota de especulación. Sí, claro, sin duda que hay especulación, por supuesto. Ahora bien, y es importante y hay que recalcarlo, efectivamente, aun cuando no guste que se diga, el gobierno nacional no está atacando las raíces de fondo del proceso hiperinflacionario. No se están generando políticas económicas públicas antiinflacionarias en Venezuela. No se está, manejando las razones de fondo que están detrás de este proceso hiperinflacionario, como es fundamentalmente, no es el único, pero es el que más peso tiene, el financiamiento del déficit público, del déficit presupuestario de la nación a través de la generación de dinero inorgánico. De hecho, Darcy acaba de dar el dato. En el último mes aumentó 125% la masa monetaria de circulante a través de circulante electrónico y de circulante efectivo con el nuevo cono monetario, y a través también del incremento salarial, y todo esto aumentó 125%. Eso es más del doble, y no es que haya más del doble de producción, ni se haya mejorado la productividad en el país, ni en consecuencia se esté creando nueva riqueza para soportar esto. Entonces, estamos hablando de dinero inorgánico, y eso definitivamente presiona y empuja muy fuerte hacia arriba a la inflación. Y por eso esos números. Entonces, la inflación efectivamente acumulada de septiembre a septiembre. Esa es la anualizada. La anualizada ya va por 250.000%. Y efectivamente la inflación de agosto fue entre 218 y 226%, lo que indican los especialistas que están midiendo inflación econométrica, econalítica, la Asamblea Nacional Venezolana, el CENDAS. Nada más en agosto pasado la inflación diaria era de 4%. Precios aumentaron 4%.
Y estas medidas no son suficientes porque no han sido acompañadas con un plan bien coordinado en cuanto a lo que es cubrir y corregir todas las distorsiones, donde hay que aplicar políticas coherentes de política fiscal, política monetaria y política cambiaria. Por ejemplo, en materia de política cambiaria se anunció un nuevo sistema de cambio y la apertura a través de la banca y de casas de cambio para que las personas puedan, digamos, manejar otras divisas y cambiarlas libremente, aperturar cuentas en otras divisas, en otras monedas. Nada de eso está ocurriendo. Pero lamentablemente no, son medidas que se han tomado de una manera muy a la ligera, no tienen un fondo en cuanto a la estructuración para realmente enfrentar los problemas y los grandes desequilibrios que vive la economía venezolana. Lamentablemente porque, repito, no hay ningún sueldo en bolívares que aguante esta hiperinflación. Y si no van acompañados ningún plan, ningún programa económico de medidas coherentes repito, en lo que es política monetaria, fiscal y cambiaria, aquí no se va a hacer nada. Así de sencillo, nada más la economía venezolana tiene en los 4 últimos años una contracción que se aproxima a casi ya el 50%, nada más el sector del Producto Interno Bruto. Es una porque se habla de recesión económica cuando hay una contracción, una disminución en el Producto Interno Bruto de 2 trimestres consecutivos, pero aquí tenemos más de 4 años y no se ha hecho nada inteligente que vaya con lógica económica. Pareciera ser que todo, mira, aquí es difícil para nosotros, Fidel, como economista, explicar lo inexplicable de la economía venezolana, de lo que ocurre día a día. El resultado está a la vista, que es lo que estamos comentando, la pérdida de poder adquisitivo del venezolano. Solamente en este 60%. O sea, compramos menos de la mitad de lo que comprábamos el mes anterior, aún con más dinero. Y de empobrecimiento, Fidel, porque es muy lamentable, pasamos de la miseria de la economía a la economía de la miseria, que es lo que vivimos día a día cada uno de nosotros los venezolanos. Vamos a cumplir una pausa y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía, por aquí, por su televisora del Táchira. Bien, amigos, seguimos con más de Un Mundo de Economía. Lunes acompañándoles a ustedes de inicio de semana. A continuación, vamos a nuestra sección del Diccionario Económico y Social. Hoy traemos para ustedes el término referido a la velocidad del dinero, porque efectivamente el dinero tiene una velocidad y se incrementan muchas veces. ¿Cierto, Darcy? Por supuesto, vamos entonces a nuestra próxima sección. ¿Cuál es el término de este mediodía? La velocidad del dinero, como ya lo anunció Fidel. ¿Y qué es la velocidad del dinero? En primer lugar, la determina la dinámica evolutiva de una economía dada. En la medida que una economía en su conjunto dinamice y multiplique su variabilidad de actividades, también en esa misma medida el número de transacciones que se produzcan en su seno irá creciendo, logrando con esto que el dinero se mueva más rápido. En segundo lugar, por velocidad del dinero podemos entender la rapidez con que un activo se puede convertir en dinero para efectuar con su valor de cambio vigente transacciones corrientes. Dichas estas premisas, y siempre en la búsqueda de entendernos en nuestra práctica económica, podemos afirmar que desenvolviéndonos nosotros en Venezuela en la práctica, en los parámetros de una vida económica distorsionada, y distorsionada, ¿por qué? Por ejemplo, ustedes, los que vivieron esos años, una tacita de café en los años 70, vale muchísimo más que ahora que un pasaje urbano, cuando en realidad, para los años 70, ambos valían 0,50 céntimos de bolívar, es decir, un realito de ese entonces, cada una. Y deprimida, en 4 años nuestra producción interna está por debajo del cero, en más del 40%. La velocidad del dinero es sumamente baja aquí en Venezuela.
casi podríamos hablar más bien de la lentitud del circulante monetario. Esa lentitud en esa roña es que vemos y a su vez nos ven sacando dinero en los bancos en cantidades que se emplearán en actividades propias de una economía distorsionada y deprimida, cuya dinámica se mueve con la tardanza, como la tardanza de un flemático morrocoy. Así será. Lo que nos pone en evidencia que, dada la velocidad con que se mueve el dinero aquí en Venezuela, podríamos decirlo y sin ánimo de exagerar que la economía venezolana está postrada en la miseria más grande. Y como lo decía en el primer segmento, de acuerdo a la velocidad en que se está moviendo el dinero en la actualidad aquí en Venezuela, nosotros pasamos de la miseria a la economía para vivir la más terrible de las realidades, la economía de la miseria. Hasta aquí este término, Fidel. ¿Sí? ¿Qué aportas? Apunto al Muy punto. lenta la velocidad del Demasiado. dinero, es que no hay dinero. Es que de hecho, a ver, amigos, la velocidad del dinero es un indicador, en realidad, la velocidad de cómo se mueve el dinero, cómo cambia de manos el dinero dentro de un sistema económico en el transcurso del tiempo, es un indicador muy claro de la generación de riqueza. En la medida en que el dinero se mueve, se está creando riqueza. En la medida en que el dinero se frena en su movimiento, la riqueza va en disminución. Es un indicador de cuál es la capacidad que tiene un sistema económico para generar productos, mover esos productos en el mercado a través del intercambio y con ello generar una utilidad, una riqueza. Si el dinero empieza a perder velocidad, esa economía está perdiendo dinámica. Está dinamismo. postrada, como lo Y digo. como estamos en Venezuela, efectivamente, está postrada. En la Porque el miseria hecho de más que grande. estemos, exacto, el hecho de que hoy, en pleno mes de octubre del 2018, el país esté produciendo menos del 50% de lo que producía en el año 2012, está hablando de una catástrofe económica. Y Exactamente. el resultado, pues, lo tenemos a la vista, ¿no? Sí, porque es verdad eso, y así, según indicadores y según información que llegan de evaluadoras y analistas privadas, el Banco Central no ofreció más estadísticas el 2015. En la actualidad estamos produciendo nada más la mitad de lo que producíamos en el 2012, Fidel. Y entonces el dinero es el torrente sanguíneo de un proceso económicamente productivo. El dinero, llámese el dinero en efectivo, el dinero fiduciario, el dinero virtual, etcétera. Y es la energía. El dinero es una energía. Dada la velocidad tan lenta, por eso yo decía, y no es ánimo de exagerar, aquí la velocidad del dinero va con la lentitud de un morrocoy flemático, casi que de una estatua. Esa es una realidad terrible que tenemos, pero esa no es la condición normal de la economía. No, por eso nosotros hablamos de que esto es una situación atípica, totalmente atípica, y por supuesto de una altísima distorsión. Corregidos ciertos factores que generan esta situación, la economía sería y será diferente, sin lugar a dudas. Aparte, esto es muy importante lo que tú has dicho, corregido sobre todo todos los desequilibrios macroeconómicos a través de las políticas establecidas para tal propósito, pero también aparte de factores económicos se necesitan dos factores que son importantísimos, que es la confianza y la garantía. Eso sí, sin más nada. Sí, el respeto a las normas, lo que conocemos como en el campo del derecho a la seguridad jurídica. Bueno, amigos, tenemos que hacer un nuevo corte comercial, pero vamos a regresar con más de Un Mundo de Economía, pues traemos para ustedes nuestra información económica sobre el Táchira, lo más importante de las últimas horas. Ya venimos. Bien, y nosotros estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Vamos ahora con la sección acostumbrada de cada lunes, no puede faltar, Táchira y su economía, que traemos para hoy. Bueno, que los trabajadores tachirenses han marchado porque exigen el cumplimiento
de sus derechos laborales. La semana pasada, el pasado viernes, la sociedad civil, todos los trabajadores y los colegios profesionales, los profesores universitarios marcharon desde la Plaza de los Mangos hasta la Inspectoría del Trabajo para entregar un documento donde se pone en evidencia que sus derechos están siendo violados. Y no solamente fue aquí en San Cristóbal, ¿no? Porque fueron en 22 ciudades del país que la sociedad civil y todos los trabajadores, tanto a nivel de colegios profesionales, etcétera, marcharon haciendo una solicitud, pronunciándose ante los medios y las inspectorías del trabajo para exigir sus derechos que están siendo o viéndose peligrosamente muy violados. Sí, efectivamente, es que el conflicto laboral que se está manifestando en el país ya llegó el viernes pasado a su jornada 103, o sea, 103 días en las que están protestando los trabajadores. Este es un movimiento que empezó fundamentalmente en el sector salud, pero que a raíz de las nuevas medidas económicas, el decreto del nuevo incremento salarial y la modificación que el Estado, que el gobierno hizo en materia laboral, sobre todo para el sector público, en la creación de unas nuevas tablas salariales en las que se modificaron todas las escalas y todo lo que se manejaba en materia laboral en el sector público, implicó una situación muy complicada, muy enredada para los trabajadores, pues esto se tradujo en una reducción importantísima de los niveles de ingresos ya menguados de por sí. Y en consecuencia en el desconocimiento por parte del gobierno de los contratos colectivos, ¿no? De los derechos laborales adquiridos y de una serie de principios fundamentales del derecho laboral que tienen que respetarse, porque no es solamente una cuestión de principios, sino que tienen que respetarse porque están incluidas estos principios en la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela y en las leyes competentes en el área. Y todo esto pues no está siendo debidamente respetado por el gobierno. De hecho, que el presidente nacional de Fedecámaras, como es Carlos Larrazábal, manifestó recientemente que hizo un llamado al gobierno que debe reunirse con todos los representantes aquí en Venezuela de la Organización Internacional del Trabajo para llegar a un acuerdo. Porque se está llegando a situaciones y a medidas, se están tomando medidas bastante delicadas, extremas, eso de llevar una escala de salario igual. Sí, prácticamente poner a toda la administración pública a recibir el mismo sueldo. Exacto, horizontalizar el salario a todos los niveles. Y eso es del trabajador, independientemente de su preparación, de su capacidad, de su trayectoria y del tiempo de duración en cada puesto de trabajo. Y eso es profundamente desmotivante. Por favor. Porque si todo el mundo va a estar recibiendo el mismo sueldo, indiferentemente de qué hace, cómo lo hace, cuánto empeño le pone o no. ¿Y cuánto tiempo tiene? Y cuánto tiempo tiene, el grado de responsabilidad, el grado de profesionalismo, de formación, etcétera. Todo eso es muy complejo. Por eso tenemos para ustedes una reflexión sobre este tema. Porque como es público y notorio, el gobierno nacional, en la implementación, como estamos comentándoles, del nuevo salario mínimo, procedió a crear estas nuevas tablas salariales para la administración pública en las que comprimió radicalmente las clasificaciones de cargos y las redujo a unas pocas, con muy escasas diferencias, de hecho, desde el punto de vista salarial entre una escala y otra, de manera que prácticamente puso a todos los empleados, a todo el mundo en el sector público, sin diferencia de formación, como estamos diciendo, desde el punto de vista académica y de capacitación, ni grados de responsabilidad, ni tiempo, a ganar el mismo sueldo, el sueldo mínimo, no cualquier sueldo. El movimiento sindical nacional y por supuesto el tachirense considera que estas nuevas tablas salariales de Maduro violan todos los principios jurídicos de irrenunciabilidad, intangibilidad y progresividad de los derechos y de los beneficios laborales establecidos, como comentamos, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes orgánicas respectivas. En consecuencia, las rechazan de manera contundente y lo consideran además un punto de honor, cosa que es muy importante. Voceros sindicales declaran desde ya que nadie soporta tanta anarquía laboral,
y que se siga además desconociendo a los sindicatos y encima que se persiga a los representantes sindicales como si estos fuesen delincuentes. Advierten los sindicalistas que se mantendrán en conflicto y continuarán en protesta a nivel nacional. Por cierto, no descartan una huelga nacional por el tema de ingresos, de salarios, de derechos, de respeto a los derechos laborales. Así estamos, Darcy, sí, en este país. Justamente esta protesta fue porque se está violando de una manera muy bastante delicada todos los derechos de los empleados y los trabajadores aquí en Venezuela, y de esta forma nosotros hemos culminado la entrega de hoy lunes. Nos queda despedirnos, pero no podemos hacerlo sin antes darle las gracias a ustedes por su amable atención. Y por supuesto invitarles a que mañana nos atiendan, porque estaremos tocando un tema importante en un punto de la economía, un punto candente. Ya saben, amigos, que cada vez más debemos conducirnos con mucha responsabilidad y con mucha disciplina e inteligencia para compartir el protagonismo que tiene la economía. Que tengan una feliz tarde, buen provecho. Será entonces hasta mañana.